Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con algunos problemas de ejercicios, en este caso relacionados con el flujo eléctrico y sobre todo para la aplicación del teorema de Gauss. Entonces, el primero de ellos que nos piden que calculemos es el siguiente. Nos dicen que tenemos un dipolo eléctrico, el cual está formado por una carga positiva y una carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos están pidiendo es que determinemos el campo eléctrico generado a una distancia r lo suficientemente grande comparada con la distancia que hay entre los dipolos. Es decir, nos están diciendo que en este primer ejercicio tenemos una carga positiva que la voy a marcar en rojo, una carga negativa que la voy a marcar en azul, esta sería la carga negativa y esta de aquí sería la carga positiva, ¿vale? De tal modo que entre ellos se establece una distancia d, ¿vale? Estos generarán una interacción eléctrica entre cada una de ellos, las cuales sabemos que van a tener una fuerza de atracción, pero suponemos que existe cierta resistencia a que sigan atrayéndose o simplemente que hay cualquier material entre ellas que se lo impide. Entonces, la pregunta que nos hacen es si nosotros suponemos con respecto a estas cargas que nos colocamos a una distancia r, de tal manera que suponemos que la distancia r es mucho mayor que la distancia que existe entre las cargas, la pregunta que nos hacen es la siguiente. Determina cuál sería el campo eléctrico generado por este dipolo eléctrico, ¿vale? Este problema lo podemos afrontar de dos maneras. La primera de ellas sería simplemente realizar ese concepto de campo eléctrico de cada una de las cargas. Es decir, que el campo eléctrico ejercido por cada una de las cargas sería, en el caso, el de la carga negativa, sería un campo eléctrico. Vamos a considerar que la carga negativa es, perdón, que la carga de prueba es positiva, por tanto, este campo sería atractivo, este sería el campo 1, o el campo, vamos a llamarlo el campo negativo. Y por otra parte, suponiendo de nuevo que la carga sería también positiva para el segundo caso, tendríamos esa relación que existiría con el campo positivo siendo repulsivo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si os dais cuenta, aquí tendríamos una especie de triángulo, el cual dos de sus lados serían prácticamente iguales, que sería el lado rojo y el lado negro, o el lado azul y el lado negro, mientras que esta pequeña distancia, que sería la mitad de D, sería muchísimo más pequeña que toda la distancia R, que sería esa distancia negra que hemos puesto desde el centro del dipolo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la distancia R sería prácticamente infinito con respecto a la distancia D, ¿vale? Por tanto, podríamos decir que como esto realmente es muchísimo más pequeño la distancia D con respecto a la distancia R, sería en términos prácticos, con una aproximación muy certera, lo mismo que si las dos cargas se encontrasen exactamente en el mismo punto, ¿vale? De hecho, un dipolo eléctrico no deja de ser más que dos cargas, una positiva y otra negativa, las cuales están prácticamente pegadas, ¿vale? Por tanto, podemos considerar que la distancia que las separa entre ellas es prácticamente nula y por tanto la distancia de la carga roja al punto sería prácticamente la misma que la distancia de la carga azul al punto, ¿vale? Es decir, que podríamos plantear que el campo eléctrico total sería el campo eléctrico positivo más el campo eléctrico negativo, ¿de acuerdo? Y como la distancia entre ellas va a ser la misma, pues el campo eléctrico positivo sería K por Q positiva entre la distancia al cuadrado, que hemos dicho que sería la misma, más K por Q negativa, ¿vale? Lo voy a poner aquí arriba, por Q negativa dividido entre la distancia al cuadrado. Si os dais cuenta, esto tendría que ir lógicamente con sus vectores unitarios. Aquí sería el primer vector unitario y aquí el segundo, el cual uno de ellos sería repulsivo y el otro sería atractivo, es decir, que serían contrarios, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Si os dais cuenta,
una carga es positiva y la otra es negativa, pero tienen el mismo módulo de carga, ¿vale? Por tanto, podríamos sacar ese K entre R cuadrado como factor común y tendríamos la carga positiva más la carga negativa. Y todo por el vector unitario. Y si os fijáis, K entre R al cuadrado, como la carga positiva tiene el mismo módulo que la negativa, pero la negativa es simplemente, precisamente, de valor negativo, es decir, de valor menor que cero, esto sería lo mismo que Q menos Q, y todo por el vector unitario. Si os fijáis, aquí la conclusión a la que llego sería que tendría K entre R al cuadrado, todo multiplicado por cero y por el vector unitario, o lo que es lo mismo, que el campo total sería exactamente igual a cero. Es decir, que tiene todo el sentido del mundo. Si os fijáis, si yo por una parte, con la misma cantidad de carga, intento repeler que con la que intento atraer y estoy colocado prácticamente en el mismo punto, al final el campo total que se va a generar en un punto cualquiera a una distancia r relativamente grande con respecto a la distancia d sería prácticamente cero. Para que os hagáis la idea de lo que realmente significa que sea lo suficientemente grande como para que esté alejada, pensad que cuando hablamos de cargas puntuales, es cierto que estas cargas puntuales no tienen por qué ser cargas a nivel atómico, pero podrían serlo. O por ejemplo, supongamos que la distancia entre las cargas fuese de 1 centímetro, es decir, que esa d fuese de 1 centímetro. Por ejemplo, si el radio fuese 100 veces más grande que la distancia entre ellas, que ya lo podríamos considerar una distancia lo suficientemente grande como para que la d fuera insignificante, y más teniendo en cuenta que estamos trabajando con radios al cuadrado, estaríamos hablando de que la distancia es de 1 metro, una longitud muy asumible para cualquier ser humano. Y estamos diciendo que prácticamente ese metro con respecto al centímetro estaríamos hablando de una distancia infinita, ¿vale? Entonces, es una aproximación que estamos haciendo, pero realmente es una aproximación bastante certera. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que aquí hemos calculado el campo eléctrico total como simplemente la ponderación de ambas cargas aplicando la propia ley de Coulomb. Pero sin embargo, nuestro objetivo no era ese en este caso, sino que vamos a demostrar que en efecto se cumple exactamente lo mismo aplicando el flujo eléctrico sobre una superficie. Vamos a considerar esta superficie alrededor de nuestra propia carga, donde consideraremos que el dipolo será el centro de dicha superficie y estaremos trabajando con esa esfera de radio R justo en el punto donde estamos trabajando, ¿vale? Es decir, esta esfera con respecto a este punto, ¿vale? Y para ello calcularemos el flujo eléctrico total. Es decir, si recordáis, teníamos que el teorema de Gauss nos decía lo siguiente. El teorema de Gauss nos decía que la integral de campo eléctrico por diferencial de superficie será exactamente igual a la carga en el interior entre epsilon, donde epsilon es la permitividad del medio en el que estemos trabajando. Si nos damos cuenta, de nuevo, como R es lo suficientemente grande como para compararlo con D, podríamos decir que E y diferencial de S son paralelos y por tanto podríamos eliminar el producto escalar. Es decir, que aquí me quedaría la integral de E por diferencial de S o lo que es lo mismo la integral ya la puedo quitar, tendría E por la superficie, que si recordamos la superficie al estar hablando de una esfera sería E por 4pi y por R al cuadrado. Y esto sería exactamente igual a la carga interna entre epsilon. Por tanto, como vimos en el vídeo anterior, podemos aproximar este campo como tal, lo podemos despejar y tener ese 4pi por r al cuadrado dividiendo. ¿Y qué tendríamos aquí? Pues tendríamos un campo eléctrico, el cual sería la carga interna, dividido entre 4pi por epsilon y por r al cuadrado. Pero si os fijáis, aquí viene la gran diferencia que tenemos con respecto al problema anterior, que en realidad es una similitud que hemos de tener en cuenta. ¿Cuánto vale la carga interna de nuestro caso? Si os dais cuenta, tendríamos que la carga interna de nuestra esfera, es decir, la que estaría dentro de la propia esfera, sería simplemente la carga positiva más la carga negativa. Y si lo recordáis de antes, esto sería Q menos Q, es decir, exactamente igual a cero.
Por tanto, podemos sustituir esa carga interna por 0 entre 4pi por epsilon 0, perdón, por epsilon y por r al cuadrado, y si os dais cuenta, esto es exactamente igual a 0. ¿De acuerdo? Por tanto, obtenemos que el módulo de ese campo vectorial y por tanto, tanto el sentido como la dirección del propio campo eléctrico serán automáticamente nulos, tal y como podemos ver aquí. Así que habéis podido ver un caso en el cual podemos reafirmar en efecto que el campo eléctrico determinado por este dipolo a una distancia relativamente grande con respecto a la que hay entre ellos es exactamente igual a 0. Vamos a ver ahora otro caso para el cual no podríamos calcularlo, o mejor dicho, sería mucho más complicado calcularlo de manera que aplicásemos la ley de Coulomb, pero sin embargo, en el caso de aplicar el teorema de Gauss es mucho más sencillo, ¿vale? Supongamos que tenemos una pequeña esfera de un radio, vamos a llamarlo el radio simplemente R1, tenemos un radio R1 y nos dicen que nuestra esfera tiene radio R1 y tiene una densidad volúmica de carga, la cual nosotros no conocemos. Simplemente es una densidad volúmica de carga. ¿Qué significa densidad volúmica de carga? Si recordáis, cuando veíamos el tema de las densidades, la densidad volúmica de carga era la cantidad de carga por unidad de volumen. Es decir, en este caso, si quisiéramos calcular la carga total que tiene nuestra esfera, tendríamos que decir que la carga total sería la densidad de carga multiplicada por el volumen de la esfera. Y si recordáis, el volumen de la esfera no era más que 4/3 de pi por, en este caso, R1 al cubo, ¿vale? Esta sería la carga total que tendría nuestra pequeña esfera. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. ¿Cuál es el campo eléctrico generado en cualquier punto exterior a la esfera? Teniendo en cuenta que tenemos una densidad de carga completamente volúmica y que es constante a lo largo de toda la esfera. Si no tuviésemos el teorema de Gauss, lo que tendríamos que hacer sería coger cada uno de los pequeños diferenciales de volumen de toda la esfera y calcular con respecto a un punto genérico a una distancia r, cuál sería el campo eléctrico que tendríamos con respecto a ese punto. Y después tendríamos que generalizar ese diferencial de volumen para absolutamente todo el volumen de la esfera. Lo cual ya os puedo anticipar que es una operación relativamente complicada. Sin embargo, el teorema de Gauss nos lo pone mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo considero, por ejemplo, desde el centro de la esfera, un punto que se encuentre a una distancia r, que es donde yo quiero calcular precisamente el campo eléctrico. Rodeo mi esfera con una esfera de radio r, que sería esa superficie con la que yo estoy trabajando, y aplicaré el teorema de Gauss sobre esta superficie. ¿De acuerdo? De tal manera que volveré a decir que ese flujo eléctrico será exactamente igual a la integral de E por diferencial de S y de nuevo será igual a la carga en el interior dividida entre epsilon. Como hemos visto antes, ese E por diferencial de S será simplemente E por la superficie de la esfera mayor, es decir, la superficie sobre R, y esto será igual la carga sobre la esfera de R1 dividido entre epsilon. Si nos damos cuenta, el campo eléctrico sería simplemente E multiplicado por la superficie de R, que sería 4pi por R al cuadrado, y esto sería igual a la carga de R1, que la tenemos calculada aquí arriba, que sería la densidad por 4/3 de pi y por R1 al cubo, todo dividido entre epsilon. Y ahora puedo dividir este 4pi por R al cuadrado, pasarlo abajo dividiendo y tener exactamente ese módulo del campo eléctrico que tendría, donde tendría ρ por 4/3 de pi por R1 al cubo y todo dividido entre 4pi por R al cuadrado. Este 4 con este 4 lo puedo eliminar y con este pi y con este pi. De tal modo que me quedaría el 3 lo puedo bajar abajo y tendría la densidad volúmica por R1 al cubo, todo dividido entre 3 por R al cuadrado. Y este sería el módulo del campo eléctrico que generaría una esfera en términos generales de radio R1, lógicamente R1 más pequeño que R, y de densidad volúmica ρ, tal y como podéis ver.
Lógicamente, el campo tendría una dirección radial, es decir, que iría desde el centro de la esfera hasta el punto donde estamos aplicando y tendría sentido dependiendo de si la carga de prueba, es decir, la carga a una distancia r, se considera positiva o se considera negativa, y de si esa densidad volúmica de carga es positiva o es negativa. Depende de la relación que existiera entre ellas, tendríamos un tipo de campo, ya fuese atractivo o repulsivo. Aquí habéis podido ver, chicos, que tenemos algunos ejemplos donde el teorema de Gauss puede ser extremadamente interesante a la hora de resolver problemas mucho más complicados de lo que realmente eran. Porque, como os digo, si tuviésemos que integrar sobre todos los diferenciales de volumen que existirían dentro de esta esfera de radio R1, la operación se complicaría un montón para llegar exactamente a esta misma conclusión. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.